El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Seguimos con el desarrollo del programa. A esta hora estamos en comunicación con el doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Pedro Angulo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. Muchas gracias. Bueno, anoche se generó esta controversia si el presidente asistía o no a la fiscalía local de la sede central de la fiscalía para dar su manifestación o simplemente ante el pedido de la fiscal o simplemente no iba. Parece que ha reflexionado toda la noche el presidente Pedro Castillo y decidió ir temprano. Es más, fuera de la hora establecida, de las 8:30 salió de Palacio de Gobierno, bien custodiado, acompañado por sus abogados y asistido. Lo curioso es de que la reunión con la fiscal Patricia Benavides, hemos visto que no duró mucho, ¿no? ¿Qué es lo que creen que puede haber pasado? Bueno, probablemente debe haber ocurrido que la fiscal misma, al ver que no respondía positivamente, puede haber suspendido la reunión. Finalmente pueden darse varias citaciones. En ese sentido, lo más probable es que, a pesar de que él dice que sí estaba dispuesto a asistir, la realidad es que no haya asistido, ¿no? O para responder. Entonces, eso podría ser lo que ha hecho que sea más rápido, ¿no? Ahora, dentro de esa óptica, el presidente o cualquier ciudadano, en todo caso, ¿se puede rehusar a responder las preguntas de la fiscal o de la fiscalía en general? Lo que es conforme al código es, en la condición de imputado, una persona puede saber a través de su defensa que si responde a algunas preguntas estaría autoincriminando. Entonces tiene derecho a guardar silencio. En ese sentido es algo que el código lo admite. Por lo tanto, es una orientación mejor de la defensa que decir que no asista. Claro. ¿No? Ahora, ¿y qué hubiera sucedido si no asistía? Si no asistía, definitivamente el tema de la inasistencia de una persona sin motivo justificado, más aún porque en las expresiones de la defensa casi eran de bravuconadas, no vamos a asistir. Entonces eso significa obstrucción. Ya anteriormente ha sido citado la inasistencia sin justificación como motivo de que el fiscal ha pedido prisiones preventivas, los jueces las han dado y finalmente el Tribunal Constitucional ha sancionado en sendas sentencias que efectivamente la inasistencia sin justificación es obstrucción. Por lo tanto, si no asistía, el presidente estaba ahí acumulando una causa, un fundamento para una prisión preventiva. Ahora, lo cierto es de que estas investigaciones que se le sigue al presidente Pedro Castillo, bueno, en el escenario político, histórico, la perspectiva jurídica del país, es algo nuevo, ¿no? Entonces, hay veces genera ciertos contradichos en que si es algo correcto o no es correcto, o si es constitucional o no es constitucional, y hacia eso vamos avanzando, ¿no?
Definitivamente, ¿no? Como usted bien menciona, inclusive para nosotros los abogados, es un tema interesante en el sentido de que se está generando criterios que antes no han existido porque efectivamente, ¿no? No es que no han habido denuncias en relación a los presidentes, sino que estos han sido tratados con bastante mano blanda, ¿no? Sobre todo en los periodos presidenciales, porque sí recordamos a los presidentes acudiendo al Congreso, el mismo Alan García lo tuvo que hacer en una investigación que se le hacía. Pero la realidad es que así como el Congreso tiene ese nivel para investigar a un presidente, la fiscal de la Nación también lo tiene. Es decir, allí había un error de la defensa porque dijeron más o menos algo así como la fiscal de la Nación no puede ordenarle al presidente que asista. Yo le diría que sí puede. Lo que Ya. no, quizá la palabra está un poco groseramente empleada y por ahí puede sacar alguna simpatía, pero la fiscal dispone la citación, o sea, la fiscal de la Nación es el fuero que le corresponde al presidente. Y quien investiga, pues no vamos a decir que está por debajo, ¿no? Porque si estuviera por debajo no podría investigar. La fiscal de la Nación, los jueces supremos son el fuero del presidente y evidentemente lo puede citar. Lo que estaban malentendiendo la defensa es un artículo del Código Procesal Penal que se refiere a cuando las altas autoridades, y no solamente del Perú, sino del extranjero también, por ejemplo, embajadores, son testigos. Lo que pasa es que la situación del testigo es una situación incómoda, porque es una persona que las circunstancias hicieron que aprecie, ¿no? Que perciba ciertos hechos que son relevantes para la justicia y por lo tanto el testigo está sometido a las necesidades de un proceso. Los fiscales lo citan, los jueces disponen que acudan, inclusive pueden haber órdenes de captura para que asista un testigo. Ujú. Entonces, lo que la norma ha querido dar, como en otras partes del mundo, es facilidades para las personas que de alto nivel son testigos, ¿no? Porque están sometidas al proceso, entonces la facilidad que se les da es ir a su despacho, ir a su domicilio, ¿no? Según las circunstancias a veces de salud. Pero lo normal es que cualquier imputado pues tiene que asistir a las citaciones de que es objeto por la Fiscalía, por el Poder Judicial, y no hay ninguna diferencia en la norma para el presidente. Aquí la defensa ha estado absolutamente confundida y muy mal ha encarado ese tema. Al final creo que lo entendieron y por eso es que el presidente tuvo que ir. Ahora, eh, este artículo 117 me da la impresión de que no estuvo por gusto ahí, ¿no? Porque todo artículo es debidamente estudiado para plantearlo y ser aprobado en lo que se refiere a una constitución del Estado. Y más aún cuando sabemos que en el 93 se elabora una nueva constitución, según que se supone dura, como lo que está durando ahora, pero que al final de cuentas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si este sistema presidencialista no tuviera pues tanta, ¿cómo le puedo decir?, imposibilidad de que sea investigado el presidente hasta que termine sus funciones, ¿no? O sea que puede robar durante los 5 años y después, bueno, rendir cuentas al Estado. Eso, y de lo moral es muy discutible. Usted sabe como abogado que lo ético, lo moral es discutible en cuanto a los conceptos ideológicos, a qué tendencia pueda definirse, ¿no? ¿Por qué este encubrimiento que se da? Y ahí están los resultados: 5 presidentes presos, otros fugados o procesados, uno suicidado, etcétera, etcétera. Si esto no existiera, creemos que hubiera sido vital en la lucha contra la corrupción, ¿no? Mm, claro, pero digamos, una cosa es la norma y otra cosa es la interpretación de la norma que le pueden dar los operadores jurídicos, ¿no? La realidad es que un fiscal, un juez puede interpretar la norma. Lo que pasa es que antes la Fiscalía y el Poder Judicial han sido filtrados políticamente. Por eso es que había políticos que estaban muy cómodos, los citaban, acudían,
y finalmente les archivaban las investigaciones. Eso ha ocurrido en nuestro país, inclusive casos de presidentes. Lo cierto es que ahora pues los tiempos han cambiado y efectivamente la norma, si bien es cierto antes no fue interpretada, ahora sí lo es. Y es evidente que la norma no está para generar un encubrimiento, o sea, esa no es la finalidad de la norma. Nosotros los abogados tenemos una interpretación que se le llama la teleológica y que funciona para los niveles constitucionales. Y la interpretación teleológica quiere decir la finalidad que tuvo la norma en su origen. Y la finalidad de este artículo 117 deviene de la época inclusive de los reyes, ¿no? A los reyes se les consideraba muy por encima de las personas y se les reputaba como que tenían valores. Finalmente un presidente en las repúblicas, luego de que caen ya las monarquías, también era una persona pues que se le consideraba rodeada de virtudes, no se le consideraba un delincuente. Y los tiempos han cambiado, lamentablemente pues las normas también se tienen que adaptar. Las normas no están para ser entendidas como originalmente lo fueron, y por eso es que hay una interpretación constitucional que se llama la interpretación evolutiva, que quiere decir colocar a la norma en el desafío actual. Por eso es que es mala la interpretación de la defensa. En principio, le puedo decir, nosotros los penalistas sabemos que donde el derecho es más rígido en su interpretación es precisamente en lo penal, porque en lo penal están los delitos. Por eso decimos que no caben interpretaciones, no cabe la analogía, pero eso es en lo penal. En lo constitucional no es así. Lo constitucional sí admite interpretaciones, porque la norma no es de piedra, la norma se adapta a las necesidades. El presidente Jefferson en Estados Unidos decía: las constituciones no son para los muertos, las constituciones son para los vivos. Y es evidentemente que en estos momentos, cuando tenemos un desafío nuevo, pues el 117 se tiene que interpretar. Y los que sabemos el origen del 117 en constituciones antiguas del Perú, sabemos que la idea era la siguiente. Recordemos la historia. El Perú, como Latinoamérica casi toda, salvo la excepción fue Chile en algún momento y en otro Venezuela, siempre ha sido la democracia un poco convulsionada, los golpes de Estado, etcétera. Entonces existía la norma que consideraba que en democracia al presidente lo podían de pronto obstruir. La oposición, si era fuerte, le podían atribuir delitos. ¿Qué se trató con el 117? De proteger precisamente de esas exageraciones, ¿no? de esas interpretaciones ya movidas por la intención de impedir, de obstruir la gobernabilidad, ¿no? Para hacer caer al presidente. Pero la norma, en su interpretación, en su origen, no ha sido pues para proteger a un presidente delincuente, ¿no? O sea, eso sería absolutamente desnaturalizar la norma y no entender lo que es el derecho. El derecho es coherente, pero el depende, sentido común, lógica. Doctor, pero depende cómo justamente usted mismo lo dice, depende cómo se interprete. Por ejemplo, mire, hoy día el debate inicialmente en esta última campaña electoral y a inicios del gobierno de Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo, se enfrascó en el debate de la modificación de la Constitución del Estado. Y unos consideraban que se debe modificar la Constitución, otros que no se debe modificar la Constitución. Derechas, izquierdas, tendencias, etcétera. Pero el argumento fundamental para modificar la Constitución ha sido el modelo económico del sector que está en contra de la Constitución. Pero yo no he escuchado a nadie decir, bueno, modifiquemos la Constitución para ponerla pues en la línea de la lucha contra la corrupción, porque esa es la enfermedad más grave que tenemos en los últimos 30 años. Ese es el problema central, el problema de la corrupción. Y el problema de la corrupción genera que no haya colegios, no haya puestas médicas, estemos atrasados en infraestructuras, en carreteras, etcétera. Y ahí está, pero usted se ha dado cuenta que nadie habla de que esta Constitución debe reflejar la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las esferas del Estado, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, se mantiene pues también la corrupción, pues, ¿no? Está la corrupción
galopante. El que tiene poder no lo sancionan y al que no tiene poder, bueno, le cae todo el peso de la ley, ¿no? Esa es la realidad que vive el Perú. Pero nadie discute ese tema. Efectivamente, ¿no? Desgraciadamente hay mucha tolerancia para la corrupción, pero también diríamos que la corrupción está enraizada en el ser humano. El tema no es de las normas. Yo no conozco ninguna constitución en el mundo bajo la cual no se puedan cometer ilícitos de corrupción. En todas partes se puede cometer corrupción. Las sociedades más avanzadas lo que han hecho es disminuir eso a unos niveles pues que son absolutamente controlables y que inclusive por lo poco que se producen generan la seguridad de que en esas sociedades no se tolera la corrupción, ¿no? Digamos, las sociedades de Europa nororiental, ¿no? Ahí se ha avanzado, igual en Finlandia, Noruega, ¿no? Suecia y en algunos otros lugares de Europa. Pero, como digo, la realidad es que sí, no hay un énfasis en la lucha contra la corrupción, pero dentro de lo que yo decía, cabe lo siguiente. Si la norma se puede interpretar, es porque hay un espacio para la interpretación. Obvio que hay momentos en los cuales la norma no se puede interpretar. Por ejemplo, el tema económico es tan claro que no se puede interpretar. Pero, por ejemplo, por decir algo, nosotros recordemos que la Constitución del 93, que es vigente, se dio en la época del señor Fujimori. Y el señor Fujimori no era un gobierno de izquierda, no era un gobierno socialista, era una expresión del neoliberalismo. Claro. El mismo Francis Fukuyama lo cita en El fin de la historia y en El último hombre. ¿Y qué pasó con esa constitución? Que siendo una constitución de origen neoliberal, sin embargo el Tribunal Constitucional ha podido interpretar que estamos en un Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho es precisamente la socialdemocracia europea, ¿no? O sea, una noción de centro y que a veces va a la izquierda. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la interpretación de la Constitución no es algo que está de más, es fundamental, porque cuando la norma lo admite se puede dar y es el reajuste de la norma a la realidad o al deseo de lo que debe ser nuestra realidad. Eso se ha dado. Claro, el tema del capítulo económico y es otra cosa porque está bastante rígidamente normado, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a lo concreto, lo de hoy día del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo, la gente quiere que se vaya, los políticos quieren que se vaya de todos los sectores, ¿es porque hay indicios de corrupción o es porque tiene un pésimo gobierno que no sabemos para dónde vamos, etcétera? Yo le pregunto eso porque hay veces yo veo de que más le ponen a una justificación en la lucha contra la corrupción que debe darse a lo que significa un pésimo gobierno. Este gobierno coluido con el Congreso de la República, que no le permite, pues, que al final de cuentas todos se quedan, nadie se va y seguimos mal en peor cada vez, ¿no? Yo creo, o diría que no es solamente un tema de creencia, a mí me parece que objetivamente el actual gobierno tiene varias condiciones que son muy nocivas, ¿no? Uno de los temas es la poca capacidad de gobierno, es la poca orientación para algunos cambios que se tendrían que dar y que todos podríamos estar de acuerdo. El otro tema es la corrupción. No creo que solamente es una cuestión forzada, o sea, ya tenemos casos anteriores de presidentes que fueron acusados de lo mismo y yo diría que por menos cayeron, ¿no? Casi cayó Vizcarra, cayó Kuczynski, ¿no? Y lo cierto es que en relación al señor Castillo hay mucho más que lo que en su momento, por ejemplo, se atribuía al señor Alan García. La realidad es que ahora hay mucho más y evidentemente hemos entrado en un enrarecimiento dado que el gobierno hace agua por todos lados, de tal modo que ya los niveles de exigencia pues se han elevado.
pero si es verdad lo que se sostiene, que hay un número de congresistas a los cuales los están apodando los niños, que se diría que son entre 12 y 14, Ha que están aumentado. prácticamente comprados, entonces la explicación para que el presidente se sostenga en estos momentos es esa, ¿no? El hecho de que hay personas que están comprometidas para sostenerlo al presidente. Su situación es bastante precaria porque no es un gobierno fuerte, es un gobierno fuerte en el único tema de la no caída del presidente. Creo que ahí, y eso una vez lo dijo el señor Aníbal Torres, ¿no? Si cae el presidente, caemos todos. Entonces, el esfuerzo de no solo de Aníbal Torres, sino de todos los demás ha sido sustentar al presidente. Por eso es que se puede decir que son más o menos cumplen el papel que cumplía, por ejemplo, el señor Mulder al proteger a Alan García, ¿no? O sea, varios ministros están en esa condición. Porque si cae él, pues caen todos. Entonces, yo no veo que sea un gobierno bien orientado, que tenga buenas decisiones, algo que en estos momentos fuera dable de destacar como positivo, ¿no? Creo que más bien han sido las exigencias o de la ciudadanía o del Congreso lo que han llevado a ciertas condiciones, como que no renuncie el presidente del BCR y no se den otras cosas que de no ser así el presidente pues las hubiera dado, ¿no? Ahora, queremos dar cuenta a nuestros oyentes que estamos conversando con el doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Angulo, efectivamente hay todo un panorama, hay una expectativa entre la población y también entre los políticos. Unos señalan que se debe vacar al presidente o sacarlo al presidente, en mejor de los términos, sacarlo al presidente Pedro Castillo. Otros consideran de que se debe sacarlo al presidente Pedro Castillo, otros dicen que se debe cerrar el Congreso, otros dicen que se vayan todos. La pregunta es de que a través del mecanismo de la Fiscalía es posible, sin la presencia del Congreso, acusarlo o en todo caso hackearlo, en un término más académico o deportivo, al presidente, Bueno, con las pruebas que se tengan, ¿no? ok, con lo que pueda presentarse, yo creo que sí. Como usted bien dice, originalmente la pregunta que nos hacíamos nosotros era la mejor salida para el país, la mejor salida para nuestro Estado de Derecho. Lo peor que podría ser es, como desgraciadamente algunos pedían, que se pronuncien los militares, que qué les pasa. Eso me parece pues un retroceso increíble que no es dable. Entonces, sí, nos hemos preocupado y decíamos la opción la tiene el Congreso, pero en virtud de las interpretaciones, de las discusiones que se están dando, que cada vez nos dan más luces para esta circunstancia nueva, yo creo que sí se abre la posibilidad de que a través del trabajo del Ministerio Público con los jueces que les corresponde ver el tema del presidente, sí podría darse la salida del presidente. En principio, como decía, porque el artículo 117 tiene una motivación, y esa motivación, la finalidad de generar la protección de la gobernabilidad y no proteger a una persona que delinque, se tendría que interpretar. Se tendría que interpretar porque después de 1993, en estos momentos tenemos temas que no han sido considerados bajo la evolución de ese artículo 117. Por ejemplo, los compromisos que tiene el Perú en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el tema de la criminalidad organizada. Por ejemplo, el tema de la seguridad nacional y la estabilidad económica, que son 4 temas que están siendo afectados por el gobierno y por el señor Castillo. Entonces, esto bastaría ya para hacer fundamentos, y hay otros, ¿no?, para interpretar el 117, actualizarlo. Y aprovecharía para decir algo que
A veces he escuchado que la defensa, no solo la del presidente, no lo tiene claro. Dicen quienes interpretan la Constitución solamente es el Tribunal Constitucional. Falso. Los jueces interpretan la ley y son los máximos intérpretes de la ley, pero también interpretan la Constitución. Un fiscal y un juez interpretan la Constitución. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional es el más alto intérprete que le puede dar la razón o no a las interpretaciones de los jueces y fiscales. Eso sí, él define, pero no quiere decir que jueces y fiscales no son capaces de interpretar la Constitución. Ellos tienen el mandato de interpretar la Constitución. Y eso es lo que ha hecho el doctor Pablo Sánchez y luego el doctor Juan Checli cuando han examinado este tema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se puede interpretar. Es más, yo no he sido el primero que lo ha dicho. Hay otros colegas que dijeron que el doctor Checli había abierto la posibilidad de la investigación preliminar, pero pueden abrir otros jueces que estén por encima de Juan Checli, es decir, los colegiados que también tendrían que ver el caso del presidente, ¿no? Allí donde puede estar apelando la defensa, los colegiados podrían abrir la posibilidad de la investigación preparatoria también. ¿Por qué? Porque es una causa excepcional, es una situación que antes no se ha vivido y en la cual los jueces están obligados a decir derecho. Un juez no puede dejar de impartir justicia aduciendo vacíos de la ley. Los jueces tienen que deducir de los principios del derecho, de las normas peruanas, ¿no? ¿Cuál es la salida para una situación como esta? En la medida en que sea coherente, será defendible, en la medida que sea lógica, razonable y que ingrese dentro de la unidad, de la integridad de la Constitución. Yo estimo que es absolutamente posible que en el fuero del Ministerio Público y Judicial, en este caso del presidente, se pueda dar una salida al país poniendo de lado al presidente. Ahora, en ese marco, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los ministros? Yo diría que hay algunos que pueden tener una responsabilidad bastante grave, ¿no? Porque en la medida, y aquí va a diferenciarse algo que es muy fundamental en el derecho, ¿no? Lo que es la buena voluntad, ¿no? De lo que es la malicia, ¿no? Entendemos que los ministros, para proteger al presidente y para no calificar como encubridores, ignoran las conductas que podrían ser delictivas del presidente y de su grupo, que a veces no los han llamado un gobierno paralelo, algo así. Entonces, claro, los que están dentro del nivel formal, se supone que ellos de buena fe creen en la conducta positiva del presidente, en los buenos fines que él se ha trazado, pero si no fuera así, si posteriormente pudiera descubrirse que ellos tenían conocimiento de las otras cosas que se hacen a la sombra o estarían participando de ello, definitivamente van a tener que purgar procesos, ¿no? Por complicidad, por encubrimiento. Por ejemplo, es el caso del señor Silva. Ha sido ministro de Transportes y en estos momentos está perseguido precisamente porque él era parte de esto, ¿no? Ahora, se supone que pueden haber ministros que no han sido parte de ello. Por ejemplo, pienso en el señor Ceballos, que hizo un buen desempeño en salud, ¿no? Sobre todo en la época del COVID. Entonces, pero eso se va a tener que dirimir, se va a tener que investigar, y sí, podrían haber algunos que van a estar también en el mismo saco, ¿no? Con el presidente. Estamos hablando de una nueva generación de fiscales. Estamos hablando de un nuevo concepto de hacer justicia acá en el Perú. ¿Usted cree eso? Bueno, definitivamente hemos ido avanzando poco a poco, a veces un poco por el azar, por lo que sucedía en el extranjero, ¿no? Digamos, el caso Odebrecht ha sido un caso emblemático en el país porque es el caso más grande dentro de la esfera de lo privado, ¿no? Aunque se vinculó con lo público, porque probablemente los más grandes casos en lo penal vinculados al Estado los hemos tenido en el caso de Fujimori, ¿no? Y Montesinos, pero Odebrecht ha sido un gran caso, todavía lo es,
y posteriormente, al margen de casos emblemáticos donde están vinculados expresidentes, el tema de los cuellos blancos, ¿no? Donde han caído el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Han destituido a varios jueces y fiscales supremos por parte de la Junta Nacional de Justicia. En este momento todavía están los procesos. Ha significado que el país sea visto en el extranjero como un país que lucha contra la corrupción y que se desembaraza inclusive de personajes del más alto nivel, lo cual nos ha servido positivamente, ¿no? Fue lamentable lo que ha visto pues la fiscal de la Nación y que lo tuvo que reconocer, la debilidad del Ministerio Público cuando se han destituido a 4 fiscales supremos. Pero ahora sí estamos en un momento de renovación que supone el compromiso de los fiscales a partir de la fiscal de la Nación para continuar luchando, y además con estos nuevos casos que también aluden a la presidencia, al Estado, a funcionarios y servidores públicos de alto nivel, y que además están calificados como criminalidad organizada. Eso no había sucedido antes con ninguno de los gobiernos, a pesar de que tenemos presidentes presos y todo. Criminalidad organizada, ya estamos en un nivel más alto, y evidentemente lo que corresponde es que el aparato de justicia esté al mismo nivel para poder combatirlo, ¿no? Y sancionarlo en su momento, respetando los derechos fundamentales. Muy bien, siempre es un placer conversar con usted. Gracias al doctor Pedro Angulo Arana por dialogar con RCR. Gracias por Muchas gracias por la invitación también. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.